Demir Bey, Evet, hayırlı günler. iyi günler. Hayırdır? Ben bu taksinin şoförüyüm. Adım Şenol Camcı. Size mühim bir şey söylemeye geldim. Söyle, buyur. Annenizi kimin öldürdüğünü biliyorum. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukuroba 11 Upon a Time? ¿Habrá una ruptura entre Fikret y Umid? ¿Por qué escondió que estaba con Umid Demir? ¿Fikret Mujgan mostrará su amor a todos como quiera? ¿Qué hará Fekeli cuando vea a Fikret y Mujgan besándose? ¿Mujgan perdonará a su tía? ¿Cuál será la reacción de Demir cuando el taxista se no diga quién es el asesino? Todo y más en este video. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que dicen que el plan de Fikret y Umid no debe realizarse deben compartir nuestro video para que todos puedan escuchar nuestras voces. Cuando hablaron con Fikret, le contó lo sucedido, saltándose la noche que pasó con Demir. Fikret, por otro lado, pensó que estaba enamorado de Demir porque Umid era frío con él. Por eso le advirtió con dureza que no debería hacer tal cosa para que sus planes avanzaran. Sin embargo, Umid seguirá enamorándose de la relación con Demir, que comenzó como venganza. Desde que empezó a enamorarse de Demir, Fikret esconderá algunas de sus cosas. Pero aunque Fikret le advirtió a Umid que no se enamorara de Demir, se enamoró de Mujgan. Quería estar seguro de los sentimientos de Fikret diciendo, si estás seguro de los sentimientos de Mujgan y si realmente me amas, no deberíamos experimentarlo en secreto. Tras el discurso de Fikret Mujgan, no se atrevió a hacerlo y empezó a huir de él. En su siguiente discurso, dejó de correr y besó a Mujgan. En ese momento, Fekeli se sorprendió al verlos. Pero no sonó y se alejó porque quería que fueran felices juntos. Fekeli le dirá a Fikret que aprueba su relación y hará que esta relación salga a la luz. Mujgan finalmente comprendió las verdaderas intenciones de su tía. Según entendió, le dijo que no tenía lugar en su vida con todo incluido. Todos sabemos que Beife dejará la serie en el episodio 85. Por eso Mujgan no tendrá tiempo de perdonar a Beife. Con la confesión del taxista que llevó a Beife al lugar donde mató a Unkar, Demir y todos en la mansión sabrán que Beife es el asesino. Cuando Demir se entere de esto, querrá matar a Beife. Sin embargo, Fuleya y Sebdam se lo impedirán. Mientras tanto, Fuleya le dirá a Demir que no puede estar sin él, haciéndole sentir que está enamorado de él. En nuestra serie, donde seremos testigos de muchos eventos en el nuevo episodio, dejamos atrás momentos realmente emocionantes en el último episodio. Cuando el dinero de la construcción del campamento de verano que se construirá en nombre de Unkar Yaman se arroje de la punta del balde, todos quedarán congelados. Mientras Gafur, cuyos sueños se hacen realidad, intenta llenar su bolsillo, Beife va a controlar las tierras y trata de recolectar el dinero. Beife está seguro de que este dinero es el dinero del MAF. Sin embargo, nadie lo escuchará. Beife se elimina mientras se guardan las actas por el dinero. Por supuesto, Beife no soltará el dinero, toma aliento en la mansión. Sin embargo, las cosas cambiaron completamente para Beife. Con cada paso que da, a medida que el círculo a su alrededor se estrecha, también se pondrá en contacto con Mujgan. Las mariposas vuelan dentro de Umid y Demir que pasan la noche juntos. Sin embargo, el dinero del terreno y la carta que se deja a la oficina están en la agenda común de Fuleya y Demir. Demir se ve afectado por los esfuerzos de Fuleya para proteger la reputación de sus apellidos, pero su mente también está en Umid. Nadie sabe todavía que Gulten y Setim se han mudado de la pequeña mansión. Beife vino y se instaló. Pero, por supuesto, quedarse quieto no es para él. Cuando trata de quitarle la ambición a los empleados, se complica. Habrá una gran discusión entre Demir y Gafur cuando intente hacer su trabajo amenazando a Gafur. Demir volverá a recurrir a Gafur. Fikret tiene que enfrentarse a Fekeli una vez más. Fekeli no creía haber roto la tumba de Anan Yaman para vengar al Maf. Sin embargo, Fikret no dice nada más. Está ocupado con el juego que establece con Umid, pero su mente también está en Mujgan. Incluso si intentan mantenerse alejados el uno del otro, Fekeli también notará la situación. La amiga policía que Fuleya invitó desde Estambul profundiza su investigación y encuentra nuevas pistas. Nadie lo sabe, pero el círculo alrededor de Beife se está reduciendo. Además, un testigo ocular está a punto de aparecer. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.